Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a analizar el tema de la población en el mundo. Comenzamos. Y vamos a comenzar leyendo este dato muy importante. Fíjate lo que dice aquí. En el año 2019, según la ONU, la población total del planeta fue de 7.625 millones de personas. Esta población está distribuida de forma desigual y provoca que existan lugares muy poblados y otros poco poblados. Esto debido a muchos factores. Algunos de estos son... Bueno, antes de continuar, fíjate este dato tan importante. Tenemos en el planeta 7.625 millones de personas, pero no están reunidos, no están distribuidos de forma igual. Y estos son los factores. Mira, fíjate, ¿por qué las personas prefieren vivir en un lugar y no en otro? El primero, el clima templado. Aquel clima fresco, agradable. Ese es el lugar al que prefieren más las personas para vivir. La mayor parte de la población, o bueno, parte de la población, gran número de ella, está situada en lugares de clima templado. Es decir, evitan los climas desérticos, los climas secos, los climas fríos y por supuesto pues los climas polares. Todos esos climas tienen poca población a diferencia de los que tienen clima templado. Otro factor que hace que la población se agrupe en ciertas partes del planeta es la disponibilidad de los recursos naturales, como el agua, por ejemplo. Donde hay agua, hay personas viviendo. Donde no hay disponibilidad de agua, hay menos personas. El relieve plano, mira este otro, qué interesante. Donde hay lugares planos, hay gente viviendo y hay más gente viviendo en lugares planos que en montañas de cualquier tipo. Entonces, fíjate qué interesante, las personas prefieren vivir en lugares planos. Otro más es el suelo fértil. Bueno, esto es algo quizás obvio porque un suelo fértil ayuda a la siembra y a las cosechas abundantes. Entonces, no es de extrañarse que las personas prefieran vivir en donde hay suelos fértiles, ya que les permite tener alimento. Y bueno, también fíjate este otro, la economía y las fuentes de empleo. Y es que también en donde hay buena economía, donde hay países que tienen una economía sólida, con fuentes de empleo, pues la gente ahí se va a vivir, ahí encontramos grandes aglomeraciones de personas, y bueno, es un punto muy importante. Otro más es la sociedad, es decir, las formas de pensar, las formas de interactuar, las creencias, todas esas características propias de la sociedad hacen que las personas elijan vivir en un lugar específico. Y bueno, también la situación política, es decir, que haya estabilidad en cuanto a diferentes situaciones, por ejemplo, que no haya conflictos, que la sociedad esté en paz. A eso se refiere la situación política. También es muy lógico pensar que las personas prefieran vivir en lugares pacíficos a lugares que estén en conflicto. Entonces, todos estos puntos que te acabo de mencionar ayudan a ubicar a la población en ciertos lugares y permiten o hacen que existan lugares muy poblados y lugares poco poblados. Algunos son naturales, algunos son factores naturales y otros son factores sociales, es decir, que los provoca el ser humano. Los naturales, pues los provoca la naturaleza, como el clima, como los recursos naturales, como el relieve, como el suelo, pero otros los provoca el ser humano, por ejemplo, la economía, la sociedad y la situación política. Vamos a seguir hablando del tema. Ahora, para saber si un país o continente es sobrepoblado, o sea que tiene mucha población, es necesario saber la densidad de población. ¿Y qué es la densidad de población? Bueno, esta la cual se refiere a la cantidad de personas
que viven en un kilómetro cuadrado. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, se obtiene haciendo una división. La población total del país entre la superficie en kilómetros que tiene ese país. Vamos a ver un poco más de esto. Mira este dibujo que tengo aquí. La densidad de población, recuerda, se refiere a la cantidad de personas que viven en un kilómetro cuadrado. Imaginemos que estos cuadrados que tengo aquí miden 1 kilómetro por 1 kilómetro. Esto sería 1 kilómetro cuadrado. Y la densidad de población nos dice que son las personas que viven dentro de ese kilómetro cuadrado. Si tú te fijas, por ejemplo, en el continente asiático, promediando todos los habitantes que hay, aproximadamente viven 118 habitantes en cada kilómetro cuadrado. Recuerda, 1 kilómetro cuadrado son 1000 metros. 1000 por 1000. En un espacio de 1000 metros por 1000 metros, en un cuadrado de 1000 por 1000, viven 118 habitantes. Pero fíjate, no sucede en todo el planeta lo mismo. Por ejemplo, si ahora lo comparamos con Europa, ese mismo kilómetro cuadrado tiene 33 habitantes. Y si lo comparamos con África, ellos tienen 28 habitantes. La densidad de población nos hace reflexionar acerca del espacio que le toca a cada una de estas personas. Donde hay más habitantes en 1 kilómetro cuadrado, pues es lógico pensar que les toca menos espacio para poder vivir. Por ejemplo, si lo comparas con África, ellos al ser 28 habitantes en el mismo kilómetro cuadrado, pues les toca más espacio. Es decir, en África los lugares donde viven son más espaciosos, tienen más terreno. Y en Asia pues viven más juntos, los espacios donde vive la gente pues son más compactos, porque hay muchas personas viviendo en un mismo kilómetro. Y mira, ahora te presento esta gráfica que aparece en tu libro de geografía de la página 78. Fíjate, dice países más poblados del mundo. Aquí tenemos la composición de todos los países, o bueno, mejor dicho, de los países más poblados. Y fíjate cómo este espacio grande lo ocupa China. Tiene 1.440 millones de habitantes. Este conteo se hizo en el 2019. Fíjate México que tiene 126 millones. Japón, 126 millones 500 mil habitantes. Rusia, 144 millones. Bangladesh, 161 millones. Nigeria, 195 millones. Brasil, 209 millones. Pakistán, 212 millones. Indonesia, 270 millones. Estados Unidos de América, nuestro vecino del norte, 327 millones. Y mira, India es el otro país que junto con China comparten la mayor cantidad de habitantes. India tiene 1.390 millones de habitantes. Y fíjate, China, 1.440. Son los dos países que tienen más habitantes en todo el planeta. Si tú te fijas, pongamos atención en México. México tiene 126 millones. Y al lado vemos el número de Japón, 126 millones 500 mil habitantes. Casi tiene la misma cantidad. Por 500 mil habitantes que estoy marcando aquí, casi se igualan. Pero hay una diferencia, porque recuerda que estamos hablando de densidad de población. Mira, te la presento otra vez. La densidad de población no solo habla acerca de la cantidad de habitantes que hay, sino, además de eso, el espacio que tienen para vivir. Por ejemplo, mira, aquí hay 118 habitantes en 1 kilómetro y aquí hay 33 habitantes en 1 kilómetro, mientras que acá hay 28 habitantes en 1 kilómetro. Estos dos países
México y Japón casi se igualan en cantidades. Pero, ¿qué pasará con su territorio? Mira, aquí te lo presento. Mira, aquí tengo un mapa y en este mapa tengo señalado a México, que ya lo conocemos dónde está, y Japón, que es una isla. A simple vista se ve que México tiene un territorio más grande. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, aunque casi se igualan en población, México tiene más territorio. Y es ahí donde comparamos no solo la cantidad de población, sino la densidad. Es decir, cuánto le correspondería en habitantes por kilómetro cuadrado. Y mira, recuerda, para poder sacar la densidad de población se debe hacer una división. Esta es la división que se debe de hacer. La población total entre la superficie en kilómetros. Vamos a ver cuánto tienen cada uno. Estoy hablando de Japón y México. Mira, aquí te presento todos los datos de cada uno de los países. México, como te lo había dicho, tiene 126 millones de habitantes y tiene una superficie de 1.973.000 kilómetros cuadrados. Mientras que Japón tiene una cantidad parecida, 126.500.000 habitantes, pero tiene una superficie menor. Japón tiene 377.915 kilómetros cuadrados. Se parecen en población, pero no se parecen en superficie de kilómetros cuadrados, en territorio. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que tienes que hacer es hacer una división de población entre superficie. Lo voy a hacer con calculadora, fíjate. Voy a anotar. Aquí fíjate cómo voy anotando las cantidades. Voy a empezar con México. Voy a anotar 126 millones. 126 millones. Ahí está. Ahí está. 126 millones. Y voy a dividirlo entre 1.973.000. Entre 1.973.000. Ahí está. Le voy a dar igual. Y me va a dar como resultado 63 punto y varios decimales. Solamente voy a anotar el entero. Es decir, voy a anotar 63. Quiere decir que en México hay 63 habitantes por cada kilómetro cuadrado, por cada cuadrito que te comentaba hace un momento. Recuerda, por cada cuadro de 1 kilómetro cuadrado, en México, si hiciéramos el dibujo de México, tendríamos que dibujar 63 personitas dentro de este cuadro. Ahora, ¿qué pasa con Japón? Vamos a ver cómo es la población en Japón, cómo está distribuida, cómo es su densidad. Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a anotar 126.500.000. Ahí está. 126.500.000 entre 377.915. Ahí está. Le voy a dar igual. Y mira, ahí está. La respuesta es 334.73 y varios decimales. Solamente voy a anotar el entero. Y aquí está de lo que te quiero hablar. La densidad de población no solamente me permite saber cuántos habitantes hay o cuántos kilómetros, sino la relación que hay entre población y la superficie de kilómetros cuadrados. En México, por la cantidad de personas y el territorio que tenemos, nos sale de que
hay 63 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en Japón, con casi la misma población, pero con diferente territorio y con diferente superficie, hay 334 personas viviendo en un mismo kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que Japón es un país muy poblado y con mucha gente viviendo en un mismo lugar. ¿Te imaginas eso? Ahora, eso no quiere decir que México no sea sobrepoblado. Ambos países son sobrepoblados, aunque Japón lleva mucha ventaja, porque 63 habitantes por kilómetro cuadrado también son muchos. Fíjate la gráfica el dibujo que te presentaba hace rato, donde Europa tiene 33 habitantes y África tiene 28. Claro que no se compara con los 118 habitantes de Asia, pero México tiene 63 habitantes por kilómetro cuadrado, más que Europa y más que África. Ahora, Japón, pues lógico, tiene muchísimos más, 334 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, ¿qué sucede con estos países sobrepoblados? Bueno, pues estos países sobrepoblados enfrentan grandes problemas para poder dar atención a toda la gente que vive ahí. Y algunos ejemplos son estos. Mira, por ejemplo, en los países sobrepoblados hay problemas, por ejemplo, de transporte. No hay suficiente transporte para mover a todos los habitantes. Hay problemas de drenaje, es decir, no hay los servicios necesarios para poder atender a todas las personas. Uno de ellos muy importante por la salud es el drenaje, o sea que los desechos de las casas lleguen a un lugar donde se puedan tratar. En los países sobrepoblados existe el problema de la contaminación, precisamente porque no hay el drenaje suficiente. La electricidad no llega a todos los habitantes, el agua potable también se batalla. No se diga del empleo, que al ser muchas personas, pues el empleo escasea. Y la educación, pues se satura. Los salones de las escuelas están saturados al tener muchos alumnos. Los servicios médicos no se dan abasto, ya que al ser muchas personas que pueden enfermarse, pues siempre están muy saturados. Y las vialidades, es decir, las calles, pues también, imagínate vivir en un lugar sobrepoblado, pues todas las personas que van a su trabajo o que se mueven día con día, pues batallan para desplazarse. Y te dejo algunas imágenes. Mira, aquí tengo algunas imágenes que encontré sobre países sobrepoblados. Mira, fíjate el transporte. No solamente van dentro del camión, sino van sobre el camión que ya no caben. Fíjate, además, las calles cómo se ven saturadas de vehículos. En esta otra, mira las casas amontonadas unas con otras. Y era lo que te decía, la densidad de población, mientras más te salga el número, mientras más grande sea el número que te salga en densidad, quiere decir que las personas viven más amontonadas, más juntas. Y es que en un mismo kilómetro, recuerda, viven más personas. ¿Y qué sucede? Sucede esto. Las aglomeraciones, el amontonamiento. Mira esta otra. Los vehículos transitan, pero al mismo tiempo van las personas que ya no caben en la banqueta, sino que tienen que transitar por la vialidad, por la calle, por el pavimento, incluso interrumpiendo u obstaculizando a los vehículos. Entonces, todos estos problemas surgen a raíz de que las personas buscan mejores lugares para vivir. Recuerda, hay ciertas características o ciertos factores que hacen que las personas decidan vivir en un lugar o en otro.
Aquí te lo dejo para que lo veas. Recuerda, el clima templado, la disponibilidad de recursos naturales como el agua, el relieve plano, el suelo fértil, la economía y las fuentes de empleo, la sociedad y la situación política. Son algunos de los factores que ayudan a que las personas decidan vivir en un lugar y no en otro. Entonces, alumnos, espero haberme dado a entender. Recuerden, estamos hablando de la población en el mundo y por qué se dan esas aglomeraciones en ciertos lugares. Además, también hablamos sobre la densidad de población, que es saber cuántos habitantes viven en 1 kilómetro cuadrado. Alumnos, espero haberme dado a entender. Les pido por favor que realicen las actividades. Si tienen alguna duda, háganmela saber para poder ayudarles a resolverla. Que tengan buen día, éxito, nos vemos.